Bien, buenos días. En la clase pasada nos habíamos quedado en alteraciones de la memoria. Era la parte que faltaba explicar en psicología. Bien, daremos algunas ideas generales sobre estas tres alteraciones. Obviamente hay muchas más, pero estas son las más relevantes o las más importantes. Bien. Por un lado tenemos la amnesia, ¿ya? Una de las más conocidas alteraciones de la memoria, que se puede definir también como el olvido patológico. No confundir la amnesia con el olvido. Recordemos que el olvido no es algo que sea malo tampoco, no se produce por un accidente tanto así, y al fin y al cabo también es necesario, ¿no?, olvidar para poder almacenar más datos, más información. En el caso de la amnesia suele generarse por una lesión cerebral, ¿no?, por algún accidente que hayamos tenido, una lesión cerebral. Por eso se llama olvido patológico, porque se considera ya una enfermedad, ¿no?, algo que olvidamos y no podemos recordar a pesar que nos esforcemos. No es como el olvido común. Yo olvido muchas cosas, pero luego, si es que hago un pequeño esfuerzo, logro recordar muchas de las cosas que he almacenado en mi memoria, ¿cierto? Acá no, en cambio, ¿no? Porque, como hemos dicho, se produce por una lesión cerebral. Y pueden haber varios tipos de amnesia también. Está la amnesia retrógrada, la amnesia anterógrada, la agnosia y la apraxia. La más conocida de todas, la más común, es la amnesia retrógrada o amnesia de evocación, es decir, no podemos recordar, no podemos traer al presente, a nuestra conciencia, los datos o información, experiencias pasadas. ¿Por qué es la más conocida? Recuerden ustedes el típico caso de la telenovela, la película, donde la chica, o no sé, la chica María Mercedes, como dijimos en clases, tiene un accidente, despierta y no recuerda nada de su pasado, ¿no? No recuerda su nombre, no recuerda quién es, no recuerda quién es su familia, sus amigos, etc. Ya, no recuerda nada de eso. Es decir, no recuerda todos los eventos o experiencias pasadas o anteriores a la lesión cerebral. Es la más conocida de todas, ¿cierto? Ahora, la amnesia anterógrada es lo opuesto, ¿no? Es un fenómeno un poco más raro todavía. También se le llama amnesia de fijación. Es decir, no podemos retener los recuerdos, la información o los datos que vamos aprendiendo. A ver, expliquemos mejor esto. En el caso de la amnesia anterógrada, también podría ser que se produce por una lesión cerebral, imaginemos, ¿no? Un caso, un ejemplo, en el cual María Mercedes tiene un accidente y al despertar, María Mercedes sí recuerda, en este caso, vean, sí recuerda todas las experiencias pasadas anteriores a su lesión cerebral, ¿no? Recuerda quién es, sus amigos, sus padres, su nombre, todo, ¿no? Recuerda todo lo anterior a esa lesión cerebral. El problema aquí será con las nuevas experiencias que va a tener, los nuevos aprendizajes, las cosas nuevas que va a conocer. Todo ello se va a ir olvidando, se va a olvidar cada día, como en el típico caso de la película, como si fuera la primera vez, ¿cierto? Creo que todo el mundo habrá visto esa película tal vez, y si no, pues también sería bueno que lo vean, porque es una película interesante, bonita, ya, cómica también además, ¿no?, como para que se entretengan un poco, en la cual la chica tenía un accidente, despertaba, ¿no?, y el sujeto que había conocido después de ese accidente, ¿ya?, al día siguiente la chica lo olvidaba. La chica olvidaba todo lo que conoció, aprendió después de esa lesión cerebral. Es decir, ella solamente recordaba cada día hasta momentos previos a la lesión cerebral. Todo lo que va a aprender, conocer después de esa lesión cerebral, va a ir olvidándolo siempre, ¿no? Ya el tiempo que le dure esa información es relativo, ¿no? En el caso de la película, se solía olvidar al día siguiente, ¿no? Se dormía, despertaba y olvidaba todo lo que había aprendido hasta ese momento, ¿no?, después de la lesión cerebral. Amnesia anterógrada. Agnosia, la palabra a, este prefijo que es una negación, sin, no, ¿cierto? Negación. Y gnosia. Gnosia viene del latín gnosis, del griego gnosis también, que significa conocimiento. Por lo tanto, en el caso de la agnosia, cuando experimentamos una agnosia, es porque no recordamos ciertos nombres, ¿no?, algunos nombres, conceptos, definiciones, sobre todo eso, definiciones, los nombres, ¿ya?, los conceptos. Es como una amnesia académica, podríamos decirlo. No me van a poner eso en el examen, ya recuerden, estoy explicándolo de tal manera para que más o menos me entiendan de otro modo. Por ejemplo, si yo veo acá este aparato que es rectangular, que tiene una pantalla, que puedo digitar, puedo llamar,
puedo usar el Facebook, el WhatsApp, el Internet por medio de este aparato rectangular y delgado. Sé todo sobre este aparato, ¿no? Menos su nombre. No recuerdo el nombre de este aparato, no sé cómo se llama. Bien, no recuerdo el concepto que debo usar para nombrar a este objeto, a esta cosa que estoy usando. En este caso estoy ante una agnosia. No recuerdo el nombre, el concepto de este objeto que estoy viendo, tratando y usando, pues, ¿no? Y así puede pasar con varios objetos también, no con uno solamente, sino con un grupo de objetos de repente. En el caso de la apraxia, por cierto, no confundir la agnosia con la amnesia retrógrada. En el caso de la amnesia retrógrada, uno no recuerda todos los eventos anteriores a la lesión cerebral, no solamente una parte. En cambio, la agnosia, lo que sucede es que no recordamos los nombres de algunos objetos, no de todos tampoco, no de unos objetos más que otros. En el caso de la apraxia, sin negación, praxia viene de praxis, ¿ya? Que significa práctica, acción, práctica, utilidad también, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la apraxia, hablamos del olvido de ciertas actividades mecánicas, sobre todo, actividades motoras, como por ejemplo, olvidar cómo me amarro los zapatos, olvidar cómo manejo bicicleta, olvidar cómo es que escribo, ¿no? Cada palabra, la letra, la forma que tiene cada letra, ¿no? Olvidar ese tipo de actividades es parte de la apraxia, ¿no? Olvidamos ciertas actividades mecánicas, prácticas, procedimientos mecánicos. En el caso de la hipermnesia, hiper de mucho, mnesia, recuerdos, muchos recuerdos, por lo tanto, la hipermnesia será el anormal incremento, ¿ya? De la capacidad de memorizar. Dice ahí, anormal incremento total o parcial de la capacidad de memorizar, o sea, registrar, retener y evocar. Es decir, una exagerada facilidad para recordar con mayor intensidad y frecuencia experiencias que incluso son perjudiciales para el sujeto. Es decir, aquí no solamente vamos a recordar mucho, bastante, o todo, si es que podría ser el caso, sino que, si es que no nos damos cuenta, vamos a recordar tanto lo bueno, que lo que la gente seguramente se alegra, o que quisiera que solamente sea así, pero acá también se recuerda lo malo, lo bueno, lo malo, lo agradable y lo desagradable. Obviamente en este caso no va a ser tan bonito sufrir o padecer, experimentar esta hipermnesia, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros no quisiéramos recordar, ¿cierto? Que no quisiéramos recordar del día, de la semana, del año, imagínense de toda la vida, tantas cosas que no quisiéramos recordar. Bueno, este es el caso de la hipermnesia, ¿no? Que también puede ser un gran problema. Luego tenemos la paramnesia, algo un poco más llamativo de repente, justo por esta modalidad de la paramnesia que es el déjà vu, el conocido déjà vu. Bueno, a la paramnesia también se le llama falso reconocimiento o alucinaciones de la memoria, ¿no? Se considera que son alucinaciones de la memoria, es decir, que no es real lo que creemos en ese momento, es un falso reconocimiento, nos equivocamos, es como que la mente nos juega una mala pasada en este caso. En el caso del déjà vu, ¿no? Que significa fenómeno de lo ya visto, de lo ya visto. ¿A qué se refiere? Una persona cree que ya vio, ya conoció, ya ha visto ese algo, esa cosa, persona o ese lugar o esa experiencia. Cree que ya ha pasado por ello, ya lo ha vivido, ya lo ha experimentado. Como que yo veo a una persona que ingresa al salón, ¿no? Y yo digo, es nueva esta persona, completamente nueva este alumno que ingresa al salón. Y yo creo que ya lo vi antes, ¿no? Sí, que lo vi en mi sueño, o lo vi en otra parte, o lo vi de repente en Girón de la Unión, o lo vi en la calle. No creo que es así. Claro, eso solamente uno lo cree cuando recién está pasando por esa experiencia, cuando recién ve a esa persona. Uno cree que ya la vio antes, uno asegura que ya en sus sueños o en otro lugar lo ha visto, pero no es así. Es un falso reconocimiento, es un fenómeno de lo ya visto. Creo que ya vi ese objeto, esa cosa, persona que está ante mí. O ese lugar también puede ser, ¿no? Visito un lugar de repente por primera vez en mi vida, me llevan de paseo, ¿cierto? Y yo creo que ya he estado en ese lugar, que ya he estado ahí, que he caminado por ahí, o que lo he soñado también, ¿no? De repente, cuando nunca antes en nuestra vida hemos ido a ese lugar, pero creemos que sí. Fenómeno de lo ya visto. Y el fenómeno de lo nunca visto, o jamais vu, es lo opuesto al déjà vu. O sea, creemos que nunca hemos visto ese algo. Por ejemplo, si es que viene alguien al salón también, ¿no? Un alumno, y yo digo, ¿quién es este alumno? Nunca lo he visto, no lo conozco, ¿de dónde ha venido? ¿De qué colegio lo han trasladado? Pero la realidad es que yo sí conozco a esa persona.
desde hace muchísimos años. Todas las semanas tengo clase con ese alumno o alumna, ¿cierto? Y la debería conocer muy bien, así como los demás alumnos o alumnas del salón. Pero por algún motivo, algún accidente también puede ser, alguna lesión cerebral, que suele ser lo más común por estas alteraciones, es que a esa persona, o a un grupo de personas también podría ser, ¿no? A esa persona no la recuerdo. Creo que nunca la he visto, cuando en realidad sí la he visto, la conozco muy bien desde hace mucho tiempo. Ya Maisbu, jamás visto, nunca visto. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el pensamiento y el lenguaje, que avanzamos solamente una pequeña parte, así que vamos a ver solo una parte de ese tema. Bien, como aquí tenemos pensamiento, tenemos una definición. Decimos que el pensamiento es un proceso psicológico socialmente determinado. Para empezar, es un proceso psicológico cognitivo. Recuerden que es cognitivo porque nos permite conocer la realidad en la cual nos encontramos, el ambiente en el cual estamos, ¿ok? Al igual como la memoria, la sensación, la percepción, la imaginación, etc., ¿no? Son procesos psíquicos cognitivos que nos ayudan a poder conocer, entender el mundo en el cual nos encontramos. Bueno, dice acá, el pensamiento es un proceso psicológico socialmente determinado. A ver, recordemos esto. Si dice socialmente determinado, significa pues, aunque es muy obvio, pero significa que es la sociedad la que determina nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. La forma en que pensamos no es totalmente nuestra, no es algo totalmente original que nosotros hemos creado, no, aunque queramos creer que es así. Claro, el ser humano quiere creer que ha creado todo, no quiere creer que es muy original, todos queremos creer que somos originales, pero la verdad es que a pesar del que está hablando ahora, que soy yo, ¿no? O cualquier otra persona, siempre imitamos, ¿no? Remedamos, copiamos muchas cosas de otros. Bien, como en el salón habíamos visto claramente, o sea, no es que yo digo que tú solamente o este grupo de chicos están determinados por otros, ¿no? Que otros han determinado su forma de pensar y yo no, o este grupo de personas no. No es así tampoco, sino que todos nosotros, al fin y al cabo, estamos determinados por muchos factores, ¿no? Muchas características, muchos figuras, conceptos que no son nuestros, sino que otros lo han elaborado y a otros lo han creado también. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué significa esto? A ver, y como dijimos en el salón además, entonces no significa pues que todos estamos bien, ¿no? Que ya que todos copiamos está bien copiar lo que sea. No, ahí viene la diferencia, como habíamos dicho en clase. La diferencia está en que hay algunos pues que copian lo que sea sin darse cuenta si es bueno o malo, si es correcto o incorrecto, copian lo que está ahí a la mano, copian lo que está de moda, sea lo que sea eso que esté de moda, pero lo copian, ¿no? Y en cambio hay otros, por ejemplo, que ahí sí está el mérito, que saben darse cuenta, son más cautelosos, son más precavidos, más prudentes al momento de copiar, no copian lo que sea, copian lo que es bueno. Obviamente ahí hace falta la necesidad de saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, justo, injusto, correcto, incorrecto, etc. O sea, lo básico. Pero eso que es básico, pues no todos van a hacerlo, ¿no? La mayoría solamente lo hace porque, bueno, está de moda, ¿no? La mayoría lo hace y ya, por eso está bien. Ese es el gran argumento de la mayoría, ¿no? Que es el argumento, pues, de los, digamos, los ignorantes, por no llamar de otra manera más cruda, tal vez, ¿no? Pero que podría merecerse también esas otras denominaciones. Bueno, recordemos pues que el pensamiento, como lo vamos a ver más adelante en la otra clase, está formado por conceptos e imágenes, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Conceptos e imágenes, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase también ya. Pero bueno, adelantando eso. Y los conceptos son creados, pues, son determinados por un lenguaje, por nuestro idioma que manejamos. El idioma que manejamos es el que determina qué conceptos vamos a usar, las palabras que vamos a usar y el significado que les vamos a dar a esas palabras. ¿Ok? Así que el idioma acá es muy relevante. El idioma, el lenguaje que vamos a usar. Y claro, acá nos enfrentamos ante otro gran problema, porque hoy en día, pues, la gente no respeta las reglas del idioma, ¿cierto? Cada quien quiere crear su propia manera de hablar, sus propios términos, los propios significados, lo va a modificar, tergiversar, porque todos tienen derecho a cambiar las cosas, ¿no? Porque no debe haber una autoridad que nos rija, etcétera, etcétera, y bla, bla, ¿cierto? Esa es la típica idea que hoy en día se está usando, el típico pensamiento. Obviamente ese pensamiento de cambiar nuestro lenguaje, no tener ninguna regla que guíe nuestro lenguaje, es también un pensamiento que está influenciando en nosotros y que obviamente no lo hemos creado nosotros. Ya en filosofía estamos viendo muchas cosas que de repente nos dan una idea de cómo funciona todo esto. Bien,
esta idea nihilista, pues, ¿no?, de la posmodernidad, en la cual pues no existe la verdad, que todos tienen su propia verdad, que acá él tiene mayor relevancia la verdad que sepa defenderse mejor. Pero claro, hoy en día no les gusta a la gente defender su verdad, ¿cierto? Solamente dicen que es mi verdad y se acabó. Bueno, es toda una serie de eventos, toda una serie de acontecimientos, ¿no?, de pensamientos también, que si los conocemos correctamente nos podríamos dar cuenta de sobre qué está sostenido nuestro propio pensamiento, qué sostiene a nuestro pensamiento. Y esto que les acabo de decir pues no es algo común, ¿no? Las personas se aburren tremendamente, se aburren completamente al intentar descubrir cuáles son nuestros verdaderos pensamientos, la verdadera realidad en la cual nos encontramos, ¿no? Porque obviamente el pensamiento proviene de esa realidad que está afuera. La realidad que está allá afuera, la sociedad, ¿no?, el Estado, el gobierno, etcétera, etcétera, son los que determinan nuestra forma de pensar, al fin y al cabo. Todo lo que pensamos viene de ahí, de lo que está afuera, de lo que está pasando en la realidad, del idioma que están usando, de la manera que usan su lenguaje, etc. El pensamiento está muy vinculado con el lenguaje. Pensamos así como hablamos, ¿cierto? El pensamiento y el lenguaje van de la mano realmente. Y si obviamente nuestro lenguaje, nuestro idioma es muy pobre, pues nuestro pensamiento también será muy pobre, paupérrimo, como hoy en día suele presentarse en la mayoría de personas, ¿no?, de la actualidad. Bueno, espero que hayan entendido más o menos esta idea, ¿no?, de que el pensamiento es un proceso psicológico socialmente determinado, que nos permite representar de manera generalizada e inmediata nuestra realidad. Nos permite representar de manera generalizada e inmediata nuestra realidad. Claro, la realidad está representada por nuestros pensamientos, y nuestro pensamiento está determinado también por el lenguaje, como ya dije. Pensamiento, lenguaje. Ese lenguaje, ese pensamiento representa la realidad que está fuera de nosotros, de forma generalizada, como dice ahí, ¿no? O sea, a través de los conceptos, porque los conceptos son universales, más generales, ¿ok? O sea, no pensamos nosotros solamente con imágenes, o sea, no solamente vemos algo y pensamos sobre lo que vemos, sino que pensamos sobre conceptos, y los conceptos son más universales. Un animalito no piensa en conceptos, un animalito piensa, entre comillas, en base a lo que ve, aunque en realidad no piensa, ¿no? Pero bueno, usamos la palabra pensar en este caso como percibir, ¿no?, como cualquier actividad mental, que es como se solía usar desde la antigüedad la palabra pensamiento, como si fuera cualquier actividad mental. Es como ustedes lo usan frecuentemente también, ¿no? Ustedes cuando están imaginando, recordando o viendo algo, dicen que están pensando. Estoy pensando en X, estoy pensando en Y, estoy pensando en Mario, en María, en Julio, en Julia, no estoy pensando en lo que vi el otro día. O sea, confunden pensamiento con recuerdos, imágenes, percepciones. Y ahí se dan cuenta que entran los problemas. Ahí se dan cuenta ya pues que hay tantos problemas por no saber definir los conceptos. Bueno, espero que se haya entendido más o menos esto. Sí, ya en la siguiente clase vamos a seguir avanzando sobre ese tema del pensamiento y concluirlo. Hasta luego, chicos, cuídense mucho. Hasta la próxima.